El mundo te enseñó a correr detrás del dinero como si fuera una presa. Te hizo creer que la recompensa está lejos, que debes merecerla con cansancio, con sacrificio, con miedo. Pero la ley no reconoce al que corre, solo al que declara. Porque el dinero no es un fugitivo, es una corriente invisible que obedece a quien sabe hablarle. Tú no fuiste creado para perseguir, sino para convocar. La abundancia no se conquista, se recuerda. Cada palabra que pronuncias abre o cierra un portal. Y hoy, en este instante, la puerta de la provisión está delante de ti. No porque trabajes más, sino porque vas a pronunciar una sentencia que mueve lo invisible. El mundo dice, el dinero viene con esfuerzo, pero la ley dice, el dinero viene con vos. El esfuerzo físico pertenece a los reinos que se agotan. La palabra pertenece al reino que no se cansa. Imagina un río. El agua no busca al árbol, lo rodea, lo alimenta, lo inunda por obediencia a la gravedad. Así fluye el suministro espiritual. Tu voz es esa gravedad. Cada sílaba que emites vibra en la sustancia que todo lo contiene, y esa sustancia responde. No existe tal cosa como falta, solo silencio o palabra mal dirigida. El dinero no se esconde, espera oírte, espera la nota exacta que solo tu voz puede emitir. ¿Quieres una señal antes del fin de semana? Entonces, escucha con el alma abierta. ¿No estás aquí? Por curiosidad, sino por ley. Algo en tu espíritu te trajo hasta esta frase. No es casualidad, es citación divina. Hoy, la corriente invisible se detiene ante ti, esperando la orden correcta. No una súplica, no un deseo débil, sino un decreto. El universo no entiende ojalá, solo reconoce es. La diferencia entre el que espera y el que manifiesta está en el verbo que usa. El dinero no llega porque lo pidas, llega porque lo convocas en tono de certeza. Cada palabra tuya es un mensajero. Cuando dices no tengo, ese mensajero cierra puertas. Cuando declaras recibo, el mensajero abre portales. No hay azar en la ley. Todo es correspondencia vibratoria. La pregunta no es si el dinero te oye, sino qué orden le estás dando. Y hoy, esta voz que te habla viene a recordarte tu rango. No eres víctima de la economía, eres gobernador de la forma. La escasez no es tu enemiga, es el silencio que aún no llenaste de palabra. Cuando hablas desde la conciencia de ley, el dinero reconoce su dueño, y ese dueño eres tú. Prepara tu espíritu, porque la sentencia está a punto de revelarse. No temas su poder. La fe no teme a su propio eco. Antes de que termine esta semana, una señal vendrá, no por magia, sino por exactitud vibratoria, porque la ley responde con precisión a quien habla desde la verdad interior. A partir de ahora, cada respiración será un tambor que llama lo invisible. Cada palabra, una llave que abre las bóvedas del suministro. La promesa es clara y el comando es absoluto. El dinero está entrenado para obedecer tu voz. Tu tarea no será correr, será hablar. Será recordar que el universo no ignora una voz alineada. Todo lo que alguna vez buscaste ya te está buscando. La corriente se activó. Y cuando pronuncias la frase áncora, el río sabrá el camino de regreso, porque la abundancia siempre regresa a su fuente, la voz que la invoca. El dinero no responde al ruido del mundo, sino a la claridad de la ley. No obedece la prisa, sino el ritmo. Cada palabra que pronuncias es una onda que viaja por la sustancia invisible, llevando tu firma energética. Esa firma es la orden escrita en el plano espiritual. Por eso, cuando hablas con miedo, confundes al mensajero. Cuando hablas con certeza, el mensajero se arrodilla y cumple. La diferencia entre carencia y abundancia no está en tus cuentas, sino en tu dicción espiritual.
El mundo dice, hay que trabajar más. La ley dice, hay que hablar mejor, porque todo trabajo comienza en la palabra, y la palabra es el molde de la forma. Tú no generas dinero, generas vibración, y el dinero es la materia que adopta esa vibración. En el principio no había esfuerzo, había verbo, y el verbo sigue siendo el arquitecto de la sustancia. Cada vez que declaras algo, un mensajero invisible se activa. Él no piensa, no duda, no interpreta, cumple. Por eso el universo no entiende los tonos vacilantes ni los condicionales débiles. Ojalá no existe en el lenguaje de la ley, tampoco quizá ni si Dios quiere. La ley no es caprichosa, es exacta, y tú eres su escriba. Cuando dices no tengo, estás declarando pobreza como mandato. No importa si lo haces en broma o con resignación. La ley no tiene humor. Responde a la vibración, no a la intención superficial. Pero si hoy cambias tu verbo, el universo cambia su curso. Si en lugar de decir no alcanzo, afirmas mi cuenta florece, la corriente invisible se ajusta a tu nueva frecuencia. Marta lo descubrió así. Durante años se quejó del dinero que no llegaba, hasta que un día decidió hablar distinto. Escribió en un papel, mi cuenta florece. Lo dijo 3 veces, sin pedir, sin suplicar, solo declarando. En 3 días, un pago atrasado apareció en su cuenta. No fue coincidencia, fue correspondencia, porque el dinero reconoce a quien lo llama por su nombre correcto. Carlos, en cambio, solía decir, nadie me paga a tiempo. Esa frase era un decreto, y el universo obedecía, hasta que cambió su verbo, escribió, el dinero me reconoce. Esa misma semana recibió una llamada por un contrato olvidado. La ley no se movió por lástima, sino por precisión. La palabra fue dicha y el mensajero ejecutó. Así opera la arquitectura espiritual del suministro, como un sistema de correspondencias exactas. Cada palabra es una instrucción enviada a la materia. Tú no trabajas por dinero, trabajas con la palabra. El dinero no es tu amo, es tu servidor entrenado. Recuerda, la ley responde a la frecuencia del decreto, no al tono del miedo. Si hablas desde la duda, generas interferencia, pero si hablas desde la certeza, generas armonía. La abundancia ama el ritmo sereno, no la voz nerviosa, sino la voz segura, pausada, que sabe que su mandato será cumplido. Por eso, antes de hablar, inhala. Siente la energía subir desde el plexo y al exhalar, suelta la palabra como un rayo. Ese acto simple es un pacto con la ley. Cada respiración es una proclamación. Inhalas la fe, exhalas el decreto. Y si alguna vez te preguntas si esto tiene respaldo espiritual, recuerda lo que está escrito. Decretarás una cosa y se cumplirá contigo. Job 22:28. Ese no es un poema, es un protocolo de la creación. La Biblia no describe supersticiones, describe la física del verbo. Cuando decretas, sellas. Cuando callas, suspendes. Tu voz es el código que el universo reconoce como autoridad. Cuando hablas desde la conciencia del yo soy, el universo escucha y se inclina. Cuando hablas desde la identidad de carencia, el universo refleja el eco de la duda. Por eso, el cambio no comienza en la cuenta bancaria, sino en la garganta espiritual. Observa tus palabras cotidianas. Cada frase que usas es una orden vibratoria. ¿Qué mandatos has dado hoy? ¿Has llamado la prosperidad por su nombre o la has mantenido esperando con silencios de miedo? No existe palabra neutra. Toda voz crea o destruye. La ley no entiende pausas, solo acción verbal. Habla con ritmo, no con prisa. La prisa es miedo disfrazado.
El ritmo es fe encarnada. La prosperidad no llega a quien grita, llega a quien gobierna el tono. Tu tono es tu trono. Si lo elevas, el dinero te honra. Si lo bajas, el dinero se dispersa. Hoy te pido que practiques el habla consciente. Sustituye los lamentos por decretos, las quejas por afirmaciones, los miedos por comandos. Que tu voz sea el tambor que dirige el ejército invisible del suministro. La ley escucha y ya se mueve. Y cuando pronuncies lo que está por revelarse, recuerda, no se puede deshacer, porque la palabra hablada es ley cumplida. El obstáculo no es la economía, ni tu jefe, ni tu cuenta. El obstáculo es la voz que te habita cuando olvidas quién eres. Esa voz antigua, hecha de miedo, heredado y proverbios gastados, te susurra que el dinero se gana sufriendo, que tu palabra no pesa, que el río solo fluye para otros. Esa identidad es una máscara de escasez pegada a tu piel. Hoy la arranco. Hoy entierro a quien hablaba como mendigo ante una corriente que, por ley, siempre estuvo esperando tu mandato. No suavizo la cirugía. La escasez no se negocia, se exorciza. La identidad vieja no se reforma, se desactiva. Mira con crudeza el guión que te enseñaron. Te dijeron, calla, trabaja y espera tu turno. Te dijeron, no prometas para no decepcionar a Dios. Te dijeron, el dinero endurece el corazón. ¿Y qué produjo ese catecismo? Labio tímido, espalda cansada, manos apretadas. La corriente invisible no responde a espaldas tensas, responde a lenguas gobernantes. Si tu antigua identidad se levanta hoy a protestar, déjala gritar y disuélvela con esta certeza. El dinero es una corriente que obedece a la voz. Si tu voz tiembla, el río se enturbia. Si tu voz gobierna, el río se aclara. La vieja identidad te hacía hablar como quien pide permiso para existir. Esa voz decía, ojalá, como si el río fuese un capricho. Esa voz decía, quizá, como si la corriente no siguiera la gravedad de la ley. Esa voz decía, si Dios quiere, como si el Creador hubiera creado una ley para ignorarla cuando tú la pronuncias. Esa voz está despedida. Su salario era la falta, su legado, la duda. La nombro por lo que es, un empleado desleal que escribe órdenes erróneas en el plano invisible. Hoy firmas su carta de renuncia y rompes su sello con la lengua. No soy diplomático con el error. El mundo dice, sé realista. Yo respondo, realista es el que reconoce la realidad de la ley. No hay nada más real que la exactitud del verbo. Si tu biografía relata años de esfuerzo sin honra, no es el río el que falló, fue tu dicción espiritual. Así que vamos a afinarla. La identidad antigua hablaba desde la ausencia, la nueva habla desde el depósito invisible. La identidad antigua reza como si algo estuviera afuera, la nueva decreta desde el centro, como quien descubre que el río nace en su voz. Duele soltar la máscara porque da sensación de desnudez. Habrás de sentir por unos minutos el vacío donde antes vivía el lamento. Deja que ese vacío se llene con el ritmo de tu palabra. Inhala como quien toma agua viva. Exhala como quien abre compuertas. Tu respiración es un metrónomo sagrado marcando la cadencia del decreto. El silencio ya no será miedo, será intervalo fértil entre un mandato y el siguiente. Así, el río deja de ser rumor y se vuelve obediencia visible. Quiero que observes cómo la vieja identidad sabotea cada promesa. Cuando dices, mi cuenta florece, ella ironiza. No exageres. Cuando dices, recibo con honra, ella replica, ¿y si no llega? Esa voz es experta en sembrar condiciones. Cuando cobre,
cuando me llamen, cuando cambie el país, pero la corriente no espera condiciones externas. La corriente responde a condiciones verbales. No negocies con un eco de cementerio. Responde con el timbre del que gobierna. Es ley. Esa frase no es amuleto, es martillo. Es la firma que sella la orden que el mensajero ejecuta. Ahora desciende conmigo al punto de quiebre. Visualiza el río. No lo imagines lejos, detrás de montañas burocráticas. Si fueras árbol, comprenderías. El agua que te alimenta ya está en el subsuelo, esperando el llamado de tus raíces. Tu voz son esas raíces. Cuando dices no tengo, cortas raíces. Cuando dices recibo, profundizas canales. ¿Ves por qué el esfuerzo sin verbo es sequía? Puedes trabajar 12 horas y, si tu boca firma déficit, el subsuelo cierra su paso. Puedes mover pocas piezas externas y, si tu boca firma abundancia, el subsuelo sube con gozo hasta tocar la superficie. Muchos temen pecar de soberbia al hablar con autoridad. Confunden soberbia con paternidad espiritual. Soberbia es imponerse sobre otros. Autoridad es imponerte sobre la mentira que te empobrece. Hoy hablas a la mentira con tono de despedida. Hoy declaras que no heredarás más la voz que empuja el río lejos de ti. Se termina la época de narrar carencias como si fueran un apellido. Nombras tu linaje correcto, gobernante del flujo, hijo de ley, convocante de provisión. La antigua voz repetía historias de derrota. La nueva escribe demostraciones. La antigua preguntaba, ¿por qué a mí? La nueva afirma, porque yo lo digo. Y si te asalta la duda religiosa, aquí está el protocolo que legitima lo que practicas. Decretarás una cosa y se cumplirá contigo. Job 22:28. No es licencia para caprichos, es recordatorio de correspondencia. La escritura no bendice la histeria, bendice la precisión. Si decretas escasez, se establece. Si decretas suministro, se establece. Los cielos no corrigen tu sintaxis, la replican. Ahora, escúchame con el cuerpo. Endereza la espalda. Siente tus pies como raíces, tu diafragma como compuerta, tu garganta como cauce. La identidad vieja intenta sobrevivir en contracciones, hombros hacia adentro, mandíbula apretada, susurros de disculpa. A esa biomecánica la llamo postura de pedido. La ley no responde a pedido, responde a decreto. Abre el pecho, relaja la lengua, deja que la palabra caiga con peso de piedra en agua. Ese plop es la señal. Desde ahí, el río hace lo suyo. Quiebre. 1. Cada vez que pagues algo, no declares pérdida. Pagar no es sangrar, es regar. Si repites, se me fue el dinero, ordenas fuga. Si dices, riego mi terreno y vuelve multiplicado, ordenas retorno. La vieja identidad llamaba gasto a todo movimiento. La nueva lo nombra siembra de flujo. El río entiende ese idioma y responde con excedente. Quiebre. 2. Cada vez que recuerdes una deuda, no la bautices como vergüenza. La deuda, en boca antigua, era cadena. En boca nueva, es portal. Portal no significa romanticismo, significa acceso. Le hablas sin temor. Te honro como recordatorio de mi poder de ordenar flujo. Y sellas. Mi voz organiza el río y el río me honra. La deuda deja de ser monstruo para convertirse en llamada a gobierno. Quiebre. 3. Cada vez que alguien te cuente su carencia, no te alíes con el lamento. Ser compasivo no es firmar la misma sequía, es prestar tu cauce. Responde con palabra que eleva. La ley te reconoce cuando hablas. Prueba hoy. Si tu entorno insiste en repetir así está el país, respira. No discutas, pero jamás firmes esa orden con tu boca.
La ley no necesita que ganes discusiones, necesita que marques frecuencia. ¿Notas cómo la identidad vieja se desarma cuando el río obedece pequeñas órdenes? Es por eso que las señales llegan primero en forma de invitación, pago liberado, claridad interna. Son piedras del cauce que emergen cuando baja el lodo del miedo. No te distraigas buscando milagros de teatro. La ley prefiere demostraciones limpias, discretas y exactas. La mente antigua pide fuegos artificiales. La mente nueva celebra la precisión con la que el río toca la orilla. Hablo con firmeza porque no vine a entretener tu duda, vine a gobernar contigo. Si tu historia registra recaídas, no te culpes. La identidad vieja es un hábito que se disuelve por repetición de verdad. Hoy eliges el hábito del decreto. Hoy decides que tu boca no es micrófono del miedo, sino llave maestra del suministro. La sensación de poder que aparece no es soberbia, es memoria. No estás aprendiendo a hablar con autoridad, estás recordando el idioma en que fuiste creado. Ahora pon la mano en el pecho, siente el ritmo, di en silencio, aún no en voz alta, que renuncias a la gramática de la falta. Observa cómo el cuerpo se acomoda, cómo el aire cabe mejor. Si alguna lágrima asoma, no la detengas, no es tristeza, es óxido antiguo saliendo por donde entró, por la palabra. Cuando estés listo, harás lo que viniste a hacer, hablar con voz que el río reconoce. Te anuncio el desenlace interior. La identidad vieja ya no redacta tus mandatos. Si intenta volver, la atiendes sin miedo. Gracias por lo que creí que eras protección. Hoy firmo otra orden y repites la verdad hasta que la paz, ese espejo liso del agua, aparezca en tu pecho. La paz no es resignación, es transmisión perfecta. Cuando aparece, el mensajero sale corriendo con tu decreto en la mano. La ley no falla, la ley no se demora, la ley es exacta y tu voz, al fin, coincide con ella. Has llegado al puente, la máscara cae, la garganta se abre, el cauce se despeja. Lo próximo no es teoría, es práctica. En el siguiente latido, la frase áncora pasará de idea a gobierno. El río ya está en marcha, te reconoce, te busca, te encuentra. Ya no estás frente al río, estás dentro. Has cruzado el umbral donde la palabra dejó de ser teoría y se volvió movimiento. Aquí el sonido manda sobre la forma. Cada frase que pronuncias es un golpe de remo que marca el ritmo de la corriente. Ahora entiendes que la ley no es algo que te mira desde arriba, sino algo que respira contigo. Tú y la ley son el mismo cauce. El mundo sigue repitiendo sus mantras de esfuerzo. Gente que corre, que teme, que promete cuando mejore la situación. Tú ya no hablas ese idioma. Aprendiste el dialecto del ritmo, la lengua del decreto. Y este lenguaje tiene compás. Declarar, soltar, agradecer. Declarar es el comando, soltar es la confianza, agradecer es la señal de cierre. Si te mantienes en este ciclo, el flujo se perpetúa, la prosperidad no se acumula, circula, y quien entiende el ritmo nunca teme la escasez. No necesitas controlar la velocidad del río, solo debes mantener la cadencia de tu palabra. Las aguas no se detienen porque el árbol duerma, siguen fluyendo porque reconocen la gravedad. Tu voz es esa gravedad. Si tu verbo cae con peso, la materia obedece. Si tu verbo flota en duda, el río se dispersa. Por eso, hablar no es repetir frases, sino asumir el tono de quien sabe. Hablar como quien recuerda, no como quien mendiga. El dinero no es tu enemigo ni tu recompensa, es tu reflejo.
aparece cuando tu voz vibra en su frecuencia exacta. Si tu palabra es clara, el reflejo también lo será. No hay truco, hay ritmo. Lo que cambia el mundo no es la intensidad del grito, sino la constancia del canto. Por eso, en lugar de gritarle al universo, canta con él, declara desde la paz. La fe no tiembla, resuena. Una mujer, Ana, me escribió diciendo que repitió la sentencia 3 veces al día durante una semana. No pidió señales, no calculó resultados, simplemente lo hizo. En el tercer día, alguien la invitó a un proyecto que llevaba meses detenido. No fue milagro improvisado, fue la ley respondiendo al ritmo. El río oyó su compás y respondió. Otro hombre, Julián, decidió practicar cada vez que pagaba algo. En lugar de decir, ya se me fue el dinero, decía, mi voz ordena retorno. A los pocos días, un pago olvidado fue liberado. No hubo espectáculo, solo correspondencia. Eso es lo que la ley ama, la exactitud tranquila. Cada microhistoria que escuchas es una réplica del mismo principio. El río no distingue nombres, solo frecuencias. No responde a títulos, responde a tono. Y tu tono es el decreto en acción. Por eso, cuando despiertes, no digas, voy a intentar creer. Di, la corriente me obedece porque hablo desde ley. El universo no responde a la emoción del deseo, sino al timbre de la certeza. Si tu voz suena firme, la materia reconoce a su gobernante. Escucha el silencio entre tus frases. Es el eco de la obediencia. No lo confundas con ausencia. El río no se detiene porque no lo veas. Se desplaza debajo del suelo de tus pensamientos. Cada decreto es un golpe de pala que abre camino al agua. Si hoy no ves resultado, no significa que no funcione. Significa que la corriente está ajustando el cauce. Mantente en ritmo. La ley nunca falla, pero no tolera interrupciones. Esta es la transición entre saber y demostrar. Saber que la voz crea y demostrarlo con cadencia. Aquí nace la práctica del desafío de 7 días. No es ritual supersticioso, es entrenamiento vibratorio. Cada hora en que declaras conscientemente, fortaleces la ruta entre palabra y forma. En el segundo día sentirás calma. En el cuarto, señales sutiles. Alguien te hablará de dinero, una idea se presentará, una deuda se moverá. En el séptimo, la paz será el sello. Ahora, deja que te diga algo más profundo. El dinero no viene a ti, regresa a ti. Es un retorno de energía obediente. Lo que llamas manifestación es en realidad memoria recuperada. El río recuerda quién eres. Cuando dices, el dinero está en mi voz y me encuentra con gozo, no estás creando algo nuevo, estás reactivando el pacto original entre sonido y sustancia. La fe no necesita espectáculo, necesita repetición exacta. Cada palabra hablada desde el yo soy se convierte en semilla que el universo riega con precisión. Las flores del suministro brotan sin ruido. No verás truenos, verás sincronías. No escucharás aplausos, escucharás la confirmación interna. Ya está hecho. Y cuando llegue esa paz, no la rompas con duda. No digas será, di es. La ley opera en presente continuo. Cada vez que pronuncias es, estabilizas la corriente. Cada vez que pronuncias fue o será, introduces distancia. La prosperidad no viaja por futuro ni pasado, solo por presente decretado. Recuerda, ritmo es obediencia. La ley no ama la prisa ni el descanso absoluto.